Alternativa de la radio. El contenido y las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad de sus realizadores e invitados. Opinión, análisis, argumentos, hechos que hacen noticia e historia. ¿Qué está pasando? El programa de coyuntura de la UD 90.4 FM. Produce Instituto de Paz de la Universidad Distrital. Muy buenas noches, un saludo a todos los oyentes que se conectan a esta hora con ¿Qué está pasando? Programa que se viene consolidando fuertemente por sus temas de interés coyuntural. Un saludo a nuestra mesa de trabajo, al equipo IPASUD, a profesores, estudiantes y administrativos de la Universidad Distrital y a la ciudadanía en general. Les recomendamos que nos pueden escuchar a través de los 90.4 FM todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Muy buenas noches, Estefanía. Buenas noches, Ana María. ¿Cómo están? Buenas noches, Angeli. Bueno, buenas noches a todos y recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como @IPASUD. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook. Bueno, mañana inicia la Cátedra de Democracia y Ciudadanía con la charla Movilización Estudiantil y Derechos Humanos a cargo de Angeli Torres. Esta será transmitida desde las 4 de la tarde por nuestra página de Facebook, así que conéctense, va a estar muy interesante. ¿Quiénes nos acompañan hoy, Estefanía? Bueno, hoy nos acompaña Sara Gallego, es activista desde hace 5 años, cofundadora de Bicimercado Campesino, entre otros colectivos. Hola Sara y bienvenida al programa. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, un saludo para todos los que nos escuchan, muchas gracias por esta invitación y es un placer para mí pues acompañarlos. Gracias. Bueno, también nos acompaña Andrés Acuña, abogado defensor de derechos humanos y gestor socioambiental. Hola Andrés y gracias por acompañarnos esta noche. Hola Estefanía, Sara, profe Angeli, Ana María, toda la gente que nos esté escuchando y que nos esté viendo, buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros esta noche. Andrés, ¿biciusuario o biciciudadano? Biciciudadano, profe. Yo creo que esa categoría define mucho mejor a aquellas personas que nos movemos en bicicleta, que nos transportamos en bicicleta, pero que no únicamente utilizamos la bicicleta como medio de transporte, sino que también lo utilizamos como herramienta metodológica, pedagógica, de emancipación, si se quiere. Y en ese sentido yo sí creo que cobra mucha vigencia y mucho más hoy día el concepto de la biciciudadanía, es decir, sujetos de derechos y obligaciones movidos en dos ruedas, plenamente conscientes de sus derechos y de sus libertades y sus garantías, y que con la bicicleta, pues de alguna manera y desde mi perspectiva particular, he logrado utilizar la bicicleta y apalancar la bicicleta en mi ejercicio político, profesional, académico, en los escenarios en los que me muevo. Bueno, muchas gracias Andrés, porque ahí está como, bueno, el concepto de biciciudadanía que es tan importante. Sara, buenas noches. ¿Biciusuaria o biciciudadana? Ciclista y biciciudadana también, porque pues creo que la ciudad también se construye con la bicicleta, hacemos parte pues de la movilidad activa de nuestra ciudad, entonces pues sobre todo tener claro que somos ciclistas todos, así como automovilista, así como motociclista, pues para categorizar más porque todos pertenecemos a este hermoso gremio de las dos ruedas, pero como tal construyendo la ciudad en bicicleta. Y eso es muy importante, construir la ciudad en bicicleta, muy bonito esa definición que das porque realmente es eso, ¿no? Es como poder transformar a partir de lo que uno mismo puede hacer con su cuerpo, con lo que uno puede proyectar hacia los demás también. Y esto tiene que ver un poco con todo lo que nos hablaba ahorita Andrés, que es como más que un medio alternativo, lo que sea, pues es una metodología, ¿no? Empezamos a mover y a impulsar muchísimos procesos a través de la bicicleta.
Bueno, yo quiero invitar a Estefanía que nos comente un poquito el contexto del programa. Estefanía. Claro que sí, Angeli. Bueno, con el paso del tiempo, la bici se ha ido posicionando como un medio de transporte limpio, efectivo e incluso más rápido que los automóviles o buses, por lo que ha sido la elección de muchos colombianos para transportarse. Eso sin contar lo pertinente que ha sido en esta época de pandemia. Aproximadamente más de 835.000 personas se movilizan en bicicleta en Bogotá, pero hoy la bicicleta es uno de los 10 bienes que más hurtan en la ciudad, ya que cada día se roban aproximadamente 21 ciclas y en 4 de cada 10 hurtos opera la modalidad de atraco. Solo en 2018 se presentaron 7.732 hurtos de este elemento en la ciudad. Las localidades de Suba, Engativá y Kennedy concentraron el 43% de los casos, donde el 80% de las víctimas de ese robo han sido hombres. Las cifras en cuanto a accidentes de biciusuarios no se quedan atrás, ya que en Colombia, según cifras de medicina legal, arrojan que de 2016 a 2018 murieron alrededor de 1.183 biciusuarios en accidentes, lo que quiere decir que en promedio diariamente un ciclista muere. Por su parte, en Bogotá se hacen 635.000 viajes diarios en bicicleta y se estima que el 9% de los bogotanos utiliza la bicicleta como su principal medio de transporte. Sin embargo, el número de muertes y de accidentes viene en un preocupante aumento debido a la imprudencia de muchos actores en las vías. No sorprende entonces la drástica caída en la satisfacción de quienes utilizan la bicicleta como principal medio de transporte, ya que pasó del 85% al 62% entre el 2017 y 2018. Y según una encuesta, bueno, esto según una encuesta de percepción ciudadana de Bogotá, ¿cómo vamos? Pero porque si Bogotá es una ciudad con una política que promueve el uso de la bicicleta, paradójicamente no se reducen las cifras de accidentalidad. ¿Acaso es la actitud violenta de los actores viales? ¿Es la falta de cultura ciudadana o desconocimiento de las normas? ¿Incide la delincuencia y la falta de infraestructura? Y a nivel nacional, ¿cómo comprender acciones violentas como lo que ocurrió el pasado viernes en Chía, donde falleció José Antonio Duarte? Si la ciudad le apuesta a convertirse en la capital mundial de la bici, requiere implementar cuanto antes estrategias encaminadas a brindarles seguridad física a los ciclistas, no solo frente a la delincuencia, sino como actores viales donde son bastante vulnerables. Bueno, y con lo que dice Estefanía, digamos que con ese contexto que nos da y estas cifras también aproximadas de los últimos años, pues yo puedo ver que el problema de la bicicleta, podría decir que el problema que hay ahorita con las bicis y el robo y el tema de la inseguridad y digamos que esa insensatez vial que vivimos todos los días quienes andamos en bici por la ciudad, pues también obedece a unas causas estructurales, a unas violencias también arraigadas, no solamente en lo estructural, sino a unas violencias culturales que nosotros reproducimos día a día. Entonces, bueno, pues no todo tiene que ver con lo coyuntural y lo mediático y el hecho pues de los robos y los hurtos, sino que hay muchas aristas en este tema. Yo quisiera preguntarle a Sara, bueno, ¿qué está pasando alrededor de la bici en Bogotá? ¿Qué se moviliza? O sea, sabemos que ha habido en los últimos años un incremento de personas en bici, que es un estilo de vida, pero bueno, ¿cómo es un día normal en la cotidianidad de alguien que se mueve en bici en Bogotá? Bueno, pues, aclarando varios temas, a Estefa, que muchas gracias. Somos ciclistas urbanos, ciclistas de profesión, ciclistas deportivos. Y segundo, de que no son accidentes, o sea, son incidentes viales y son siniestros viales que estamos atravesando también. Entonces, y yo invito a toda la ciudadanía y a los que nos escuchan de que nos metamos esto en la cabeza. O sea, son siniestros, los accidentes son totalmente diferentes. Y lo otro es que la percepción de la bicicleta, o sea, la bicicleta es algo que se ha venido moviendo mucho y sobre todo quienes lo utilizan son esas personas que van al trabajo desde las periferias hacia el centro de la ciudad. O hacia las empresas donde tienen que trabajar, muchos de ellos la utilizan solamente, por ejemplo, como medio de transporte. Ya está, mi parte está como medio de trabajo, de transporte, está como medio de diversión, deportivo, social, cultural, muchas otras cosas más.
pero yo creo que acá lo verdaderamente importante es lo que tú decías, mirar esa falla estructural que hemos tenido desde siempre en el movimiento de movernos. O sea, yo entiendo que todos tenemos afán de llegar a los trabajos porque nos cogió la tarde, a los lugares, a los destinos, pero que el afán no nos permita actuar de mala manera en la vía, que no nos permita actuar de una manera irresponsable, intolerante, y que pues llevemos a todas estas acciones a medir también los comportamientos de los más responsables en la vía. Porque estoy segura de que muchas personas desconocen las leyes, estoy segura de que nosotros no hemos tenido una educación vial correcta, porque la bicicleta también hasta ahora está empezando a tomar auge y va a ser el vehículo de futuro, ya está siendo y va a serlo. Entonces no le prestamos bolas a eso, como educar a los actores que también tienen mucha responsabilidad sobre las vías y sobre todo también la falla que tenemos en cuanto al sistema de seguridad. O sea, nadie tiene seguridad acá. Acá uno de los 10 objetos que más roban son la bicicleta de valor. Entonces, digamos, los otros, el celular, bueno, las otras, digamos, objetos, motos, en general, que roban, es un tema de seguridad general, también es un tema de movilidad general, todo es general y lo hacemos nosotros también, pero también lo hacemos en la manera en que exijamos también esas garantías que tenemos en el momento de movernos, en el momento de utilizar nuestras bicicletas y todo eso. Entonces, esa es mi percepción. Gracias, Sara. Muchas gracias. Yo le haría esa pregunta también a Andrés. Bueno, ¿cómo es un día normal en la cotidianidad de alguien que se mueve en bici? Y bueno, digamos que hablando un poco de estas faltas, de estos incidentes y estos siniestros que habla Sara también, bueno, ¿cuáles son esas principales faltas y quién las comete realmente? ¿Todos las cometemos? ¿Cómo es? ¿Cómo es el cuento? Perfecto, pues la cotidianidad de un día en bici es, pues básicamente depende de qué tiene que hacer, de los quehaceres de la persona que se mueve en bici, ¿no? Pero si hablamos del grueso de las personas que se mueven en bici, eh, que por lo general son trabajadores rasos, pues, que como lo señalaba Sara, se mueven desde las periferias hacia el centro de la ciudad, digamos, Suba, Kennedy, Bosa, Usme, un poco el centro oriente si se quiere, pues es básicamente salir muy temprano en la madrugada de su casa. Por ejemplo, los vigilantes, que son aquellas personas que suelen usar mucho la bicicleta, uno como medio de transporte pues económico, que no les implica gastarse un poco de plata del lamentable salario mínimo colombiano en el lamentable sistema de transporte masivo bogotano, les implica reducir sus costos económicos. eh, y pues digamos, si nos pensamos de pronto un asunto más de las clases medias o estas capas medias socioeconómicas, es desplazarse quizás a unas distancias no tan distantes de sus centros de vivienda donde trabajan, y en la noche pues hacer el mismo trayecto, ¿no? Y quiénes son responsables un poco, lo que tú señalabas ahorita, eh, pues yo sí creo que acá desde hace mucho tiempo, es decir, si se quiere, pues desde el saqueo, desde la invasión, desde el genocidio, aprovechando pues que acaba de pasar el 12 de octubre, pues acá hay una violencia sistemática que hemos heredado y que se ha naturalizado por generaciones, y que aquellas personas que nos movemos en bicicleta no somos ajenas a esa situación, ¿no? Violencia vemos permanentemente en todos los escenarios de la vida cotidiana bogotana y colombiana, y violencia pues que incluso cuesta la vida. A mí casi me cuesta la vida hace 20 días, un atraco frente a mi casa, un atraco que pues para mí no fue solo un atraco, sino fue una tentativa de homicidio. Y si vamos a lo más reciente, pues el lamentable y asqueroso y vergonzoso hecho del señor José Duarte, que es atropellado dolosamente de frente. O sea, ese cuento pues de que salgan a decir que puede haber negligencia o que no es un delito doloso, pues intentando morigerar el asunto, señalando que es que hubo culpa o que hubo un conflicto. Ahí lo que hay es una hazaña y ahí lo que había era una evidente intención de matar al otro. Con qué objetivo o con qué sentido la persona que manejaba el furgón mató al señor José Duarte? Lo desconozco, pero sí me atrevería a decir que tiene que ver y está íntimamente ligado con las violencias que hemos heredado y que hemos naturalizado en Colombia,
por toda la situación de desigualdad, de inequidad, de sometimiento de unas clases versus las otras, y también de una lamentable visión cultural que me parece a mí tiene que ver con las personas que nos movemos en bici, ¿no? Lamentablemente dentro de esas desigualdades y esas inequidades de las que yo hablaba hace un momento, eso está atravesado por un racismo estructural que hay en este país. Y ese racismo estructural tiene que ver también con cómo nos movemos, ¿no? Las capas medias altas, si se quiere, suelen ver al ciclista o o a las personas que nos movemos en bicicleta como un hippie desaliñado que anda ahí en bicicleta y que pues básicamente tendrías que llamarse al desarrollo, porque es que las bicicletas son asunto pues no sé, como de los cavernícolas, si se quiere. Quizás lo hemos visto o lo habrán visto ustedes con toda esta discusión que ha surgido con los bicicarriles, que por razón de la pandemia fueron temporales, pero en este momento son permanentes, ¿no? Que entonces las personas que se mueven en carro, o los carrodependientes, si se quiere, se ven afectados porque dicen, ¿cómo me reducen el espacio para mi vehículo si es que las vías son para los carros? Y ahí hay un error garrafal. Y es que las vías no son para los carros, sino son para los seres humanos, porque los carros son conducidos por personas. Digamos, claramente hay carros que se pueden mover automáticamente o que tienen una teledirección remota. Pero el caso de Colombia no es ese. Acá el caso de Colombia es que el grueso de los carros que hay son carros manejados por trabajadores que se endeudan no sé cuántos años para pagar su carrito, y entonces sienten afectado su espacio porque ellos entienden esa misma naturalización de la que hablaba ahorita, que es que las vías son es para los carros y no para los seres humanos, y ahí sí hay un error garrafal, y es que las vías y las ciudades, que también es el asunto de la biciudadanía, las ciudades deben ser para los seres humanos. Porque si seguimos moviéndonos en estas ciudades donde la ciudad es para el concreto y es para el vehículo a diésel o a gasolina, pues la ciudad está llamada al fracaso y la ciudad está llamada a desaparecer, no solo Bogotá, sino las grandes urbes del planeta. Bueno, muchas gracias, Andrés. Sí, es verdad. Y bueno, y muy coherente también con que pues también se dice como Bogotá es la ciudad que más kilómetros tiene de ciclorruta construida, y entonces ¿por qué no utilizan la ciclorruta? Y entonces ¿por qué no es? Y pues realmente pues uno construye la realidad en la cotidianidad, y por eso era un poco la pregunta de la cotidianidad. Cuando uno monta en bici, cuando uno va en la bici y se mete por la ciclorruta, entonces tiene cualquier cantidad de problemas, inconvenientes. Las ciclorrutas no tienen continuidad, las ciclorrutas están rotas, en las ciclorrutas tiene uno más riesgo de que lo roben y lo apuñalen por quitarle la bicicleta. En las ciclorrutas transita la gente también porque no la respetan o no la ven como simbólicamente, o no está construido el espacio de la bici, pero además porque los andenes son muy pequeños. Entonces, hay una cantidad de situaciones que realmente tú conoces en el momento en que tomas la bicicleta y te das la vueltica y te pruebas cómo es la cosa, como cualquier cosa en la vida, ¿no? Yo quisiera preguntarle un poco frente a este tema y esa cotidianidad, yo hablando un poco de cómo es moverse en la bici. Y es que entonces, ¿quién comete la imprudencia? Entonces caemos en eso, no, es que son los de los carros, no, es que son los de las bicicletas, no, es que son los de los buses. Pero realmente todos hemos interiorizado y hemos naturalizado la violencia, como le dice Andrés, y salir en bicicleta no es fácil. Y uno está con la adrenalina también porque uno está haciendo un esfuerzo físico y está ahí dando, pujando, y entonces llega un tipo y se le atraviesa a uno de un momento a otro y uno como que queda como, bueno, pero ¿y qué le digo? ¿Sí? O sea, pues si yo tengo adrenalina, pues madre, yo también exploto porque además es mi vida la que está ahí en juego, ¿no? Y estoy directamente pues afectado porque no estoy dentro de una coraza ni absolutamente nada. Entonces es importante, y yo quisiera que Sara nos contara un poquito frente a esto desde una perspectiva o desde un enfoque de género más bien, desde el enfoque de género también cómo se vive, porque pues una cosa definitivamente es un chico moverse en la bici, pero otra cosa somos las chicas también que hemos venido como empoderándonos de esta cosa de andar, de la seguridad, de protegernos entre todas, y pues quisiera que nos contara un poco esa perspectiva, cómo se da, y más con su experiencia que ha venido trabajando pues en colectivos también y movilizando el tema de mujer. Bueno, pues a mí me parece que la vía y como tal la movilidad es un poco hostil para todos. O sea,
Esto es la movilidad, repito, lo hacemos todos y como dice Andrés, pues tenemos metido un chip naturalizado de culturalmente ancestral de quién tiene el derecho, quién tiene que los carros, le hemos dado prioridad a los carros por el diésel, por la gasolina, porque es lo que da seguramente más. Y no estamos hasta ahora entrando en un proceso de cambio, de ese cambio, o sea, de entender como una cadena de preferencia, entender que los peatones somos todos, que también como ciclista debo respetar el espacio peatonal, a los peatones, que el de la moto me respete, que todo, y como mujer, la verdad que hace 5 años que me sube en la bici a toda Bogotá, creo que he experimentado muchas cosas, una de ellas pues el tema del acoso, el tema de la vulnerabilidad, no sé, muchas circunstancias que lo llevan a uno también a replantearse, a tomar fortaleza como mujer para decir como no, o sea, no me puedo dejar, también tengo que ser parte de esto y también tengo que afrontar esta realidad y hacerla de la mejor manera. Pues hay muchas maneras como las mujeres evitan como cierto tipo de acciones, las mujeres digamos que prevenimos de alguna manera cierto tipo de acciones, no sé, digo que hay hombres también, pero pues las mujeres somos más prevenidas y los estudios pues también dicen que los incidentes también se presentan más eso en hombres, pero siento que también la mujer es temerosa y nos da temores en el momento de salir. Cuando yo empecé a experimentar el tema de la bicicleta, el temor era sobre todo a los carros, o sea, en la vía. No hay espacios seguros para andar en la vía y uno se siente al lado de un bus, de un zip, o sea, que pues lo que decía tiene mayor responsabilidad, deberían ver que pues más allá de si es el espacio de la bici o no, es una vida la que va ahí. Es una vida y tal como pasó pues con el tema de José, como muchos otros temas de intolerancia que se han venido dando, y sobre todo el tema también a las mujeres de tener esas rutas seguras donde nos podamos sentir realmente seguras, donde si de pronto yo hasta ahora estoy andando en bicicleta, yo soy muy afín de las ciclorrutas. ¿Por qué? Porque sé que son unos espacios para las personas que hasta ahora están usando la bicicleta y les da miedo meterse a la vía y por lo que decían no hay muchas correcciones ni nada, entonces yo soy fiel admirante de eso, pero que las hagan de buena manera, que hagan las conexiones, que son espacios seguros para esa gente, donde han puesto los carriles provisionales, que es en la 1 de Mayo, en la 68 y en la 1 de Mayo, que mueve muchas mujeres de Bosa, de Soacha hacia el oriente de Bogotá, se sienten inseguras y he ido al lado de ellas. Yo, por ejemplo, he cogido experiencia y pues bueno, la vida hostil me ha llevado a también a lo que les digo, a ser fuerte y pues de alguna manera saber manejarme la vía con mucha precaución, pero también hay gente que hasta ahora se está subiendo y chicas que sobre todo se están subiendo y quieren esos espacios seguros y está el conductor mal parqueado, está el de la moto que se mete en el bicicarril, está todo el tipo de adversidades que puede encontrar cualquier persona que hasta ahora se va a subir en bicicleta. Y está el tipo morboso, el que le pita a uno, el que le dice cosas, que no, la manera como nos vestimos, pues ya también lo mismo, todo culturalmente se ha naturalizado, así como por ejemplo los piropos, los hombres creen que es normal y que uno tiene que escucharlos y que debe escucharlos, entonces porque sí, que porque, ay, que le digan, no, uno no quiere escuchar nada de eso, uno busca un espacio tranquilo donde se pueda vestir como uno quiera, si me siento más cómoda en short, yo he andado en short todo un tiempo porque pues en la bici me parece mucho más cómodo, pero entonces me tengo que sentir mal porque me miran o porque me dicen cosas, entonces pues para la mujer es algo duro, pero yo sí las invito a que sean fuertes, a que tomen la bicicleta como una herramienta de poder para que también logremos derrocar pues ese tipo de acciones y lo hagamos también de manera pues pacífica, ¿no? Tampoco violenta, no busquemos la violencia nunca, pero sobre todo sí que nos empoderemos un poco y también pues nos acompañemos de más mujeres, vivan esta experiencia pues acompañadas de las experiencias de otras mujeres. Muchas gracias, Sara. Y pues sí, definitivamente yo creería, igual que como dices, o sea, el tema es tanto hombres como mujeres y es quien decide también tomar una bici y digamos que convertirla en su medio de transporte, en su medio de trabajo o como sea que digamos que lo asuma, pero definitivamente sí, o sea, el transversalizar el tema de género es vital acá porque si lo estamos viviendo nomás caminando en la calle con nuestros mismos compañeros o digamos esa mirada subalternizante, ¿no? Un poco como
como dicen, como, ay, los hombres son los que más, o en la cifra, el 80% son los que más han sufrido. Entonces uno pensaría, no, por ser mujer, entonces no, porque le tienen más respeto, le tienen más cariño porque es frágil, ¿sí? Pensaría uno haciendo como una lectura un poco sesgada del asunto, pero realmente el tema va mucho más allá. Yo también tuve un suceso donde un tipo me persiguió porque pues casi me mata, y entonces como que le alcancé a pegar un poco de la rabia en el vidrio, y entonces el tipo me persiguió, y entonces me cogió contra un andén, y entonces me decía pues groserías, hasta que alguien de un SITP se bajó a decirle como cálmese. Entonces claro, pues o sea, el tipo me ve como en una posición seguramente inferior o lo que sea, pero es esa violencia, ¿no? Es como vemos a ese otro como el enemigo, como el desorden que hay que eliminar, como el que está haciendo las cosas mal, pero yo tengo la verdad absoluta. Entonces son esas cosas que nos ponen a pensar que, bueno, como líderes, ustedes que han trabajado, como personas que, pues digamos que han estado todo el tiempo en procesos colectivos frente a la reivindicación también del derecho, de los derechos y el activismo, ¿cuáles son esos principales retos que tiene la ciudad, que tiene Bogotá y que nos involucran absolutamente a todos, porque no solamente es un tema del Estado, sino también de la sociedad en general, pues para poder empezar a trabajar en esto, como para no quedar, cuáles son esos principales retos para mitigar o para transformar esas situaciones de violencia, y también para generar condiciones materiales en términos reales, pues para las personas que decidieron tomar la bici. No sé si quiera continuar, Sara, porque ahorita tengo una pregunta para el abogado Andrés. Bueno, pues yo creo que tenemos grandes retos, sobre todo pues en el aspecto de la tolerancia, el aspecto del amor, y cómo podemos construir como con amor, cómo pronto no, lo que tú decías, cómo puedo llegar a decirle a una persona que está mal, porque el hecho de hacer veeduría social, veeduría eh, eh, a los demás, es como decir, oye, estás mal ahí, pues me estás haciendo que me afecte de pronto mi integridad, porque puedo coger por la vía, porque te estás ahí, ay, no sé qué, y le responden a uno con miles de cosas. Entonces el reto como tal sería, es como que nos pongamos en la posición del otro, que entendamos lo que tú decías, nosotros vamos en bici, el riesgo de que no perdamos la vida, eso nos acelera, y pues no es como entendible. Y también le pongo el ejemplo a mis amigos ciclistas, como pues no, tampoco a romperle el vidrio, lo que sea, no sé, hay otras alternativas. Por ejemplo, se me ocurría como que grabar, y en buena manera decirle, y que vean muchas personas como, miren, yo estoy siendo cordial, esta persona no quiere, bueno, yo no voy a pelear, y evitar esas confrontaciones, que es lo que más se desearía. Pero pues es difícil hacerlo, y yo sé, porque es difícil desaprender lo aprendido. Como decía Andrés, pues estamos en esta sociedad, una cadena de violencia, ¿sí? Que la manejamos en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces es como la invitación es a desaprender esa cadena de violencia, y a generar nuevas acciones que nos permitan entendernos, y entender que todos tenemos dificultad en la movilidad, que todos vamos hacia un lugar, que todos tenemos un tiempo, que todos tenemos un espacio, y que definitivamente también, pues digamos, las instituciones tienen un reto muy grande, y es cómo hacer y unirse entre ellas, para que en realidad funcionen muchas de los temas bici, o de los temas de la movilidad que tenemos pues ahorita. Por ejemplo, el tema de seguridad, lo que le pasó a Andrés me parece súper grave. Yo no quisiera, por ejemplo, no llegar a mi casa de pronto porque me van a robar la bicicleta, o porque un actor vial que tenía mucha responsabilidad no hizo bien lo suyo, y pues simplemente quiso arrollarme. O sea, mejor dicho, pueden pasar muchos factores, pero sí, aquí la invitación es a la tolerancia, al amor, a que nos pongamos en los zapatos del otro, a que las instituciones en realidad mire todo el tema que está pasando, que nuestra vida vale muchísimo más que una bicicleta, y que un afán, y que cualquier otro tipo de cosas. Muchas gracias, Sara. Y sí, lo que has dicho es ahí, ¿no? O sea, cómo combatir violencia con más violencia, ¿no? Nos toca pensar, ¿no? Ser muy creativos, ¿no? También en medio de todo. Y creo que también muchas de las personas que se han organizado frente a este tema, como también las personas que se organizan frente a otros, son las que permiten que esto incida también en la normatividad y en la política pública. Yo quisiera preguntarle a Andrés, y antes de eso, pues de todas maneras también como dar un agradecimiento al universo, porque
que pues Andrés está con nosotros hoy, pudo no haberla contado, y parte de este programa también es como pues estamos todos como unidos en la misma energía, que no podemos seguir dejando que estas situaciones ocurran y quedarnos callados, y entonces porque se van a llevar la bici, entonces yo voy a atentar contra la vida de una persona. Y me parece, pues, bueno, agradecer que está con nosotros Andrés, y preguntarle, bueno, cuáles son esos retos o qué hay que hacer en materia de política pública también, que cobije un poco y que digamos, como que haga algo en beneficio de los biciciudadanos y de las biciciudadanas. ¿Qué hay que hacer en política pública, Andrés? Bueno, pues de entrada, gracias a Sara y a ti, profe Angeli, por la energía. Estoy vivo gracias a la gente, estoy vivo gracias a los vecinos que me tendieron la mano cuando me estaba desangrando ahí en el suelo, y seguramente y con plena certeza las energías que ustedes han enviado han servido enormemente para que la recuperación vaya bien. Y frente al asunto de la política pública, eh, pues yo creo que se han dado algunos pasos, ¿no? Algunos pasos tímidos, me parece. Hace unos pocos meses, no sé si quizás 2 o 3, cuando se empezó a incrementar nuevamente el hurto de bicicletas y los atracos a mano armada y con cuchillo, con arma cortopunzante, salió el secretario de Seguridad a señalar que aquellos establecimientos de comercio donde se estuvieran vendiendo bicicletas robadas iban a ser objeto de extinción de dominio, es decir, iban a decomisar toda la mercancía que estuviera presuntamente robada, hurtada dentro de esos establecimientos de comercio, y sumado a eso, a los propietarios del establecimiento de comercio, pues se les iba a retirar, comillas, la propiedad de ese establecimiento en razón de que estaban vendiendo objetos como las bicicletas robadas o hurtadas. Eso digamos que se podría considerar un avance, ¿no? Desde hace muchos años, muchas organizaciones ciudadanas de ciclistas, recuerdo el caso en particular de los compas de Kennedy y de By Kennedy, y se me va el otro colectivo que queda ahí al lado. Bueno, By Kennedy y ¿Bósate? no, los del Tunal. Biela Tunal. Biela Tunal, gracias, Sara. By Kennedy y Biela Tunal hace unos años habían entregado, referenciado perfectamente los lugares donde se vendían las bicicletas robadas. Y esa información se le entregó a la administración, si mal no estoy, del señor Peñalosa, y nunca se hizo nada. Entonces yo sí creo que, digamos, haciendo un contraste frente a lo que señala la actual administración de Bogotá, que me parece un avance tímido, pero un avance, de señalar que que se va a someter a un proceso de extinción de dominio de los establecimientos de comercio donde sean vendidas las bicicletas robadas o hurtadas, me parece que también es fundamental, y creo que eso también es un secreto a voces que desde muchos años atrás se viene señalando, se viene denunciando, organizaciones de derechos humanos, personas que han sido víctimas de delincuentes y que han sido víctimas también de la complicidad de las autoridades con los delincuentes, porque yo sí creo que hay que decirlo. Es una realidad que las autoridades lamentablemente, no digo todas las autoridades, pero sí muchas autoridades están untadas en el asunto de los hurtos y en el asunto de la venta de las bicicletas hurtadas. Entonces yo sí creo que eso es fundamental, que se pueda, digamos, fortalecer a través de la política pública, que si se quiere se logra hacer todo un revuelco frente a la institucionalidad policiva, investigativa, la fiscalía, todas aquellas entidades que tienen que ver con, uno, salvaguardar la vida, honra y bienes, dice la norma que le señala la misionalidad y la visionalidad a la policía de los colombianos y de los residentes, para no dejar por fuera pues a los extranjeros, de salvaguardar la vida, honra y bienes de aquellos que habitamos el territorio nacional. Dos, es fundamental y digamos prioritario hacer una labor pedagógica profunda. Yo insisto, frente al asunto pedagógico en todos los escenarios donde tengo la posibilidad de hablar, porque todas las normas que se han expedido en este país desde que somos república, pues desde hace 200 años, todas tienen una deuda frente a la pedagogía a la ciudadanía. Es decir, acá hay normas
a diestra y siniestra, en temas penales, en temas civiles, en temas comerciales, en lo que quieran. Pero ¿cuántas normas de esas se interiorizan realmente? Es decir, como decía Jaime Garzón, si nosotros lográramos interiorizar nomás el tema del derecho a la vida, pues, o sea, de no pasar por encima del otro, de no llevarme al otro o a la otra por satisfacer mis necesidades o por satisfacer mis intereses, sino simplemente entender que enfrente tengo un ser humano, sea hombre, sea mujer o sea una persona diversa, y yo no, digamos, que no pueda pasar por encima de él porque simplemente mis principios éticos y humanos me lo impiden. Eso es una ganancia fundamental o eso es una prioridad fundamental que debe acatar cualquier administración distrital, municipal, departamental, nacional. Eso es fundamental, que entendamos que la vida del otro es tan valiosa como la mía y que pues claramente es absurdo que por llevarse un objeto, que para mí pues no era un objeto nomás, mi negrita no era solo un objeto, era una gran parcera que me generó grandes felicidades, y que me hayan intentado matar, porque literal fue así. O sea, si yo no pongo mi brazo pues en defensa de mi corazón, me habrían metido una puñalada en mi corazón. Y yo entiendo que efectivamente este país y este planeta y el continente es un planeta, sí, son territorios desiguales y que estamos sometidos a diferencias socioeconómicas abismales y garrafales y que hay gente que está aguantando hambre. Yo entiendo eso perfectamente, pero yo no concibo que frente a esa desigualdad y frente a esa inequidad existente y que se profundiza diariamente, pero se profundiza lamentablemente cada día, por un asunto sistemático, pues vayan a intentar atentar frente a la vida de una persona como lo intentaron hacer frente a mí hace 20 días y pues nada, les reitero el agradecimiento a ustedes por la buena energía, porque muy seguramente gracias a ustedes también y por esa bonita energía aquí estoy contándola. No, Andrés, muchas gracias por participar y Sara también y por darnos pues como todas estas visiones de la realidad, ¿no? Y estas comprensiones del mundo que no, pues obviamente no son tan fáciles de entender por las personas que pues están todo el tiempo mirando los medios de comunicación, porque están trabajando todo el día, porque también están en ese transporte que habla Andrés también, que es un transporte que es lejos de la palabra humano, o sea, que está lejos de ser algo humano en esas condiciones en las que transitan las personas diariamente y que llegan a su casa y ven eso, realmente como, bueno, otro ciclista más, ay, atropellaron a alguien más, pero, ay, es que sus ciclistas como no respetan los semáforos, es que yo vi uno que no lo respetaba. Entonces empezamos como en esa lógica de la segregación y de poner al otro como en el lugar que no es, pero realmente hasta que pues uno no escucha las cosas y no se da cuenta cómo es el tema en la calle, porque es un escenario de construcción finalmente de conocimiento, uno se educa en la vida cotidiana y en la calle, entonces le dicen, no, no, pero usted ¿por qué es agresivo? Pues es que estoy recibiendo agresividad todo el tiempo, pero ahí es donde viene lo que hablaba Sara y lo que estabas hablando tú, Andrés, de la iniciativa de Biela Tunal, que es como, bueno, llevar o hacer ese reporte de esos sitios donde se están vendiendo las bicicletas, por ejemplo, o sea, y aquí nosotros podemos decir como, bueno, hay personas que se organizan y que han venido trabajando para que las condiciones se mejoren y no, no precisamente es el Estado y no precisamente es la sociedad en general, sino que son pues pequeños colectivos o agrupaciones que se empiezan a volver pues de una magnitud tremenda. Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, Camilo Julio, que trabaja con el diplomado ambiental en bici, que han venido haciendo todo un proceso de conciencia frente a los entornos naturales, los humedales, la importancia, o sea, fusionando muchísimas cosas. Es como la bici, pero venga, yo también aquí le hago un aula ambiental, como dice Camilo, y también, además de eso, es como proponer otros estilos a partir de eso, como el yoga, como a disfrutar, como a relajarnos también, como empezar a soltar un poco ese ambiente urbano del caos. Por ejemplo, esa es una que yo conozco, pero ustedes evidentemente han estado liderando procesos y tienen un conocimiento grande sobre el tema y me gustaría como preguntarles, bueno, ¿cuáles son esas iniciativas y qué es lo que se mueve realmente alrededor de la bici? Porque pues ahora nos está hablando del bicimercado, además de esto en pandemia, cómo fue esta locura y el bicimercado que representó también y que representa y con esa transformación que ha habido ahorita. Entonces, hablemos un poco de cómo estas cosas van transformando esas realidades. Sara. Bueno, pues volviendo y terminando como el tema
de Andrés, yo creo que ha habido muchos amigos que les han robado la bici, otros no conocidos, que afortunadamente Andresito está aquí contándolo y en serio agradezco mucho eso, pero hay muchas personas que han fallecido por este tema y lo peor de todo es que ahí no hay una ley que en serio castigue este tipo de cosas. O sea, en realidad las leyes no están. Entonces da mucha tristeza por ese lado porque no, pues eso replica de que no tenemos garantías. Por el otro lado, pues el tema de la bici para mí ha sido todo. Desde moverme, desde empezar a bajarme el Transmilenio para ir al trabajo, hasta cogerlo para socializar también en, por ejemplo, los colectivos, haciendo que más gente se suba a la bicicleta, que le vea como el lado lindo que tiene, aparte de todas las garantías que nos faltan, el lado lindo que tiene subirse a la bici. Eh, He trabajado y he hecho muchas cosas en bici y el tema del bicimercado surgió a raíz de la pandemia. Andresito, uno de mis compradores primarios, muchas gracias. Pues nosotros nos quedamos sin empleo con mi pareja en ese entonces pues dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues dijimos, no, empecemos a vender algo que la gente necesite, pues el mercado en ese entonces, la primera cuarentena, pues era muy necesaria, muchas personas la necesitaron, entonces desde ahí surgió y se mantuvo en el tiempo, todavía sigue funcionando y se maneja a través de la bicicleta. Este medio también que es de transporte, pues, además de ser de transporte, es de carga también. Entonces, lo chévere es que podemos ayudar al medio ambiente, transportarlo en el medio de transporte que más nos gusta, transportar lo que más nos gusta, que son frutas y verduras. Entonces, de ahí nace como toda esta idea. Lo chévere es que la gente la copió muy bien. Tengo todavía mis clientes que creen en nosotros y les gusta pues nuestra manera de trabajar y pues nada, todo alrededor de la bicicleta y agradecimientos totales a todas las personas que han estado ahí ayudándonos con el bicimercado campesino y una invitación pues porque especial, porque esto, digamos, el tema de la bici no para y a emprender con la bici, a montarse a la bici, a hacer muchas cosas en bici, pero con toda la responsabilidad y con todo el cuidado que merecemos y sigamos exigiendo garantías. O sea, hay muchos colectivos y muchos activistas que han venido trabajando alrededor de la bici para que pues, nos empiecen a poner un poquito de atención. Las anteriores administraciones no lo han hecho, digamos que de alguna manera me da tristeza que solamente sean cifras y cifras lo que ellos quieren de que se subieron, que la capital de la bici, que se subieron tantas bicis, que no sé qué, sí, pero también no nos acompañan muchos ciclistas hoy y no nos acompañan esas personas que también se subieron a la bici, hicieron parte de la movilidad y pues lastimosamente pasan de todas estas clases de acciones. Entonces, pues nada, chévere por todo el tema de la bici, sigan emprendiendo todo en bici y con toda la responsabilidad del amor. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias por ese mensaje, porque pues sí, frente a la violencia, pues que pues tenemos amor, tenemos creatividad, creación, pensamiento independiente y autónomo y eso es, de ahí es que se parte. Andrés, ¿cuáles son esas iniciativas que se ha trabajado, que movilizan estos colectivos, las personas activas como tú en este tema? Bueno, pues, profe, yo desde el año 2014 soy parte del colectivo Concienciate. Es un juego de palabras que intenta ahí demostrar la conciencia y la bicicleta. Y esa conciencia y bicicleta, pues desde que yo llegué al parche, desde que yo llegué a Concienciate, la hemos logrado o la hemos intentado enfocar hacia una conciencia ambiental y hacia una conciencia de igualdad. Digamos, en este momento existe una igualdad formal en términos de la norma, todos somos iguales ante la ley, pero materialmente eso efectivamente no es una realidad. Entonces, desde que yo soy parte del parche, hemos movido diversas iniciativas que intentan llamar a la conciencia humana, a la conciencia ambiental, a la conciencia biocéntrica, es decir, a que entendamos que los seres humanos no somos los dueños del planeta, sino somos parte de, y en consecuencia tenemos una serie de responsabilidades frente a los otros, frente a nuestros semejantes, es decir, frente a los seres humanos, pero de igual manera frente a los otros seres vivos. En consecuencia, pues desde Concienciate yo diría que hay dos acciones, tres acciones quizás que me parecería chévere resaltarlas. Una fue
El picnic solar que hicimos en el año 2017 fue eso, en el Parque Mirador de los Nevados en Suba, en la localidad de Suba. Eso fue un evento muy bonito porque pues logramos hacer ahí una gestión interorganizativa e interinstitucional, donde generamos diversas actividades que tenía como eje central una reivindicación del arraigo muisca existente en Suba y en otros territorios de Bogotá. En consecuencia, pues hubo una feria gastronómica, unas carreras de bicicletas estáticas, y quisimos hacer un experimento que ya habíamos hecho en algún momento, y fue proyectar al aire libre y gratuitamente para la gente con energía solar un documental muy valioso que se llama El río que se robaron. El río que se robaron es un documental, es una pieza documental muy interesante del periodista Gonzalo Guillén, el mismo periodista que ventiló todo el asunto de la ñeñe política. El periodista Gonzalo Guillén hizo un documental excelente frente a cómo la multinacional del Cerrejón en La Guajira represó el río Ranchería, condenando a la muerte a los pobladores, al territorio y a las especies de fauna y flora, simplemente por satisfacer unos intereses de extracción minero-energética y explotación carbonífera para los intereses de una multinacional que le deja 0 pesos a Colombia. Entonces ese documental lo presentamos allá al aire libre para la gente, pues llamando a la conciencia de que entendiéramos qué es lo que pasa en un fenómeno tan complejo como en el río Ranchería en La Guajira, pero de igual manera ese mismo fenómeno ocurre en muchos territorios del país, por no decir que en los 32 departamentos de la geografía nacional. Y otro evento muy interesante que logramos hacer desde Concienvíciate, pues también en una alianza interorganizativa, fue el Picnic por la Paz, que eso fue en el año 2016 en el marco previo al plebiscito por la paz, donde hicimos una serie de actividades también en el Parque del Oso en Suba, que llamaban, digamos, al reconocimiento del otro como igual, a un ocio creativo, crítico, pero donde también entendiéramos que es fundamental pues el respeto por el otro y por los otros y por el entorno, el ambiente y la madre tierra. Ese evento cerró también con una pieza documental muy chévere que también la logramos proyectar con energía solar, y que está también muy atado a este fenómeno que empezamos a ver con la movilización de los indígenas del Cauca, del sur hacia Bogotá. Esa pieza documental se llama Sangre y Tierra, Resistencia Indígena en el Norte del Cauca, que relata el problema histórico de las comunidades indígenas del Cauca, que eso no es un asunto pues gratuito, ni como lo hacen ver los medios de comunicación hegemónicos o el mainstream, si se quiere ahorita, que entonces son un poco de banda, los que quieren es bloquear la vía Panamericana y venirse a Bogotá a seguir aumentando el caos, sino que es producto de esas violencias estructurales de las que hablábamos ahorita, y que es producto de ese desarraigo y de esa eliminación sistemática que se ha cometido acá, desde unas clases políticas o desde unas élites sociales y económicas frente al grueso de la comunidad y de la población colombiana que está empobrecida. Entonces esas dos acciones me parece que fueron muy relevantes. Pues seguimos ahí en medio de toda esta vuelta, claramente ahí estamos como en una suerte de reinvención, pero de igual manera, pues el colectivo del que yo hago parte, o las colectividades de las que yo hago parte, no son las únicas en Bogotá. Hay múltiples ejercicios por localidad, si se quiere. Yo diría que hoy día hay un colectivo de ciclistas o de biciciudadanos por cada localidad de Bogotá, donde se dan a la tarea de recorrer su localidad, de entender las problemáticas particulares de su localidad y de visibilizarlas con el ánimo de solucionarlas colectivamente, que eso me parece muy importante también de lo que genera pues la movilización en bicicleta, en esos parches o en esas rodadas que se solían hacer antes de que se diera todo este cuento de la pandemia, ¿no? Que entonces colectivamente, claro, de entrada se viera un parche en las calles, enfiestados pues con música, alegres, como con la fanfarria, como en una verbena, pero detrás de eso había todo un ejercicio de reconocimiento territorial, y de problemáticas y de posibles soluciones. Así como lo señalábamos ahorita, el asunto
Bielatunal y de Bay Kennedy me parece que fue fundamental, al igual que han sido fundamentales otros ejercicios, por ejemplo, de reconocimiento territorial y de solución de problemáticas en Suba, en Usme, en Kennedy, aquí en Usaquén, en Teusaquillo, en fin. Hay múltiples organizaciones dedicadas a la promoción de la bicicleta como medio de transporte no contaminante, de activación física, de salud ciudadana, que es fundamental para este momento histórico que atravesamos, no solo en el país, sino en el planeta, ¿no? Esta crisis climática y esta crisis de pandemia que no es espontánea, que es causal digamos, todo esto que estamos viendo es la consecuencia efectiva de una falta gigantesca de conciencia y de una falta gigantesca de entender que sin las otras especies, la especie humana no existe. Bueno, muchas gracias Andrés, porque es muy completo todo el análisis que haces y bueno, y lo llevas al contexto colombiano y a la política nacional y a todas las violencias que hemos aprendido, que ya lo hemos, digamos que yo lo hemos tocado durante todo el programa. Y yo pienso que, bueno, como se ha incrementado también las personas que eligen la bici, no solamente como el medio de transporte aquí en la ciudad, sino como también como el deporte, ¿no? O sea, mucha gente sale todos los días a hacer deporte y uno los ve como en sus bicicletas, con su super traje de ciclista deportivo y cada vez son más. Pero realmente las condiciones también para que las personas salgan y hagan uso de su bici, pues también se dan porque hay mucha gente camellándole, mucha gente trabajando, mucha gente organizándose, mucha gente también haciendo esas denuncias que nos hablaba un poquito Sara, de esas denuncias desde la decencia, desde la tranquilidad y decir como, mira, yo le estoy hablando bien, pero pues quien está cometiendo una falta es usted. De alguna manera eso como que es lo que moviliza que en este punto tengamos cierto, entre comillas, ciertas garantías, pero pues finalmente en términos reales nos pasa lo que siempre, la teoría pues queda por allá arriba y la práctica es una cosa completamente distante, por ejemplo lo que vivió Andrés hace pocos días y lo que está pasando día a día, ¿no? O sea, no, como decía Sara, son muchas las personas que no están en este momento con nosotros y con nosotras por todo lo que se ha venido dando. Yo quería hacer y como para cerrar alusión a unas experiencias que también tuve en el territorio nacional y sacando un poco del contexto urbano, es como la bici se convierte en esta oportunidad para apropiar el territorio y copiando un poco lo que decía Andrés, es como en territorios también profundamente lesionados por el conflicto armado, la bicicleta también se ha convertido en una forma de llegar al río, de los niños y las niñas, de volver a estos lugares, algunos que se puede volver, ¿cierto? Porque ahorita no es que se pueda volver a muchos, pero de volver a estos lugares donde se frecuentaba, donde las familias salían a su paseo, la bicicleta también ha jugado un papel, o bueno, ha tenido un papel central en eso. Estuve en unos procesos hace un par de años en Arauca, en Chocó, en Putumayo, y realmente lo que generamos fue como, bueno, vámonos a leer a los ríos, pero nos vamos en bicicleta, y se llamaba La Bibliocleta, y ese fue un proyecto que trabajamos muy bonito, muy bonito y que se consolida también como una estrategia, no solamente o como una estrategia, no, como la pedagogía caminando y la pedagogía transitando, porque es también empezar a involucrar a los niños y las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes, realmente que empiecen a mirar cómo realmente ellos hacen parte de ese territorio, cómo realmente lo habitan y cómo lo transitan de otras maneras que no son las maneras usuales y más que la bicicleta ahorita en el mundo es la alternativa. Bien lo decían en la pandemia, pues que bicicleta porque ni modo de subirse un Transmilenio, ni modo de bicicleta todo el tiempo. Entonces, pues yo quería agradecerles a los dos, a Andrés, a Sara, por estar. Yo sé que el tiempo es corto y uno quisiera como quedarse hablando de muchas cosas que quedan pues como en el tintero, pero seguramente va a haber una nueva oportunidad para que estemos y agradecerles su disposición, agradecerles pues que estén aquí con nosotros, que Lipasut tiene las puertas abiertas también para todo tipo de discusiones que nos podamos dar que tengan que ver con la reivindicación de los derechos de la equidad de género desde la línea de investigación.
Y pues Andrés, gracias a la vida que estés aquí, gracias Sara que estés aquí, porque todo también es un riesgo permanente, pero pues no tenemos miedo, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo lo mejor posible. Entonces un abrazo, muchísimas gracias Andrés, muchas gracias Sara. Y pues con la colaboración de la UD Estéreo, Mauricio Peñalosa en la ingeniería de sonido, el apoyo de Dani Tamayo y Alfredo Ardila, la dirección de Wilson Díaz y la producción del equipo IPASUD, les decimos gracias por su sintonía y los esperamos el próximo miércoles para saber qué está pasando en Bogotá y el mundo. Muy buenas noches. Gracias, profe, gracias a todas por el espacio, por la conversa tan bacana. Un abrazo grandote para todas. Muy buena la conversación. Chao. Chao, gracias. Chao, que estén bien. Opinión, análisis, argumentos, hechos que hacen noticia e historia. ¿Qué está pasando? El programa de coyuntura de la UD 90.4 FM. Produce Instituto de Paz de la Universidad Distrital.